Muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta hora. ¿Está bien? Podemos ir a la palabra. Y quiero que me acompañe a Isaías capítulo 44, versículo número 3. Es un texto relativamente conocido y quiero que podamos verlo en esta hora. Y quiero hablarte de un tema que en estos días atrás el Señor ponía en mi corazón una palabra. Y cuando dije voy a predicar sobre esto, muchas veces yo en mi teléfono hago anotaciones, cosas que también el Señor me va hablando. Y me di cuenta que en verano tenía esa misma palabra, esa misma anotación. Y dije, mira. Y entendí que, bueno, que el Señor venía hablándome de todo este tiempo y digo, voy a compartirlo con vosotros. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes en tu pantalla o en aquí? Dice, si lo podemos leer todos juntos, ¿está bien? A la de 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición son tus renuevos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Es bonita palabra, ¿verdad? Porque yo derramaré, dice otra versión, agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Dice, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Este pasaje está en un contexto donde Isaías profetiza, habla palabra del Señor y están viviendo un tiempo difícil el pueblo de Israel. Pero hay una palabra, esta palabra es una palabra de esperanza, es una palabra de ánimo, es una palabra para que el pueblo se goce, para que entienda que Dios está al control de la situación. Pero este texto hemos leído y hay una palabra que es la que da título a esta predicación, que es la siguiente, sequedal. Hemos leído esa palabra, ¿verdad? Dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y mira, la palabra sequedal tiene que ver con una tierra, así como la foto, ¿no? Como la imagen, una tierra árida, una tierra que en un ambiente natural es de baja productividad. No es que no tenga productividad, pero es baja. Y donde el agua suele ser el principal factor limitante para la producción biológica. El agua en un lugar desértico, en un sequedal, es algo que se echa de menos, ¿no? Sabéis que, bueno, vivimos tiempos donde también el agua es un bien escaso. El año pasado, por ejemplo, estoy casi seguro que muchos recordarán que en muchas de nuestras casas nos decían el agua no se puede abrir a cierto horario, nos cortaron el agua, creo que era de madrugada, ¿verdad? Si llenaban la piscina, pues te podías meter en un problema, cosas así, ¿no? Porque el agua es algo que es escaso, pero sin embargo la realidad es que sin agua no podemos vivir, ¿verdad? ¿Cuántos han bebido hoy agua? ¿Sí? Hemos bebido agua. Necesitamos el agua, nuestro cuerpo está compuesto de agua en un mayor porcentaje. Y esto es interesante porque esta palabra sequedal tiene que ver, como te digo, con algo seco, algo marchitado, pero cuando tú analizas la palabra en el hebreo, la raíz de esa palabra es una palabra que se llama Yabesh, que no es Yahvé, es Yabesh. Y esa palabra también es la misma raíz para otra palabra que está relacionada, que es, por ejemplo, desilusionado, confuso, incluso la palabra avergonzado. Pero me llamaba la atención esa palabra, desilusionado. Cuando una persona empieza un proyecto, ¿no? Inicia un proyecto, ya sea un trabajo, ya sea casarse, ya sea un noviazgo, ya sea, no sé, cualquier proyecto que tú puedas emprender, normalmente, ¿vale? Digo, normalmente los proyectos se inician siempre con ilusión, ¿verdad? Cuando tú vas el primer día al trabajo, se supone que vas con la ilusión. Cuando tú empiezas un noviazgo, vas con ilusión, ¿o no? Se supone, ¿no? Que tiene que ser un poco así. Hay proyectos que cuando lo inicia vas con mucha ilusión. Pero también hay momentos donde esa ilusión, conforme va pasando el tiempo, empieza a mermar también. Por ejemplo, el primer día que vas al trabajo, a lo mejor vas con toda la ilusión del mundo porque llevas, 2 años sin trabajar y de repente encuentras un trabajo que es bueno y tal. Pero cuando ya llevas 15 años en el trabajo, ¿cómo va el trabajo? ¿Sigues yendo con la misma ilusión? Bueno, depende, ¿no? Desganado. Hay momentos que la verdad que uno ya pues pierde un poquito esa ilusión, pierde las ganas. Inclusive
se convierte en algo tedioso, una rutina tediosa, una rutina pesada, ¿no? Y en nuestra comunión con Dios, hermanos, también puede ocurrir esto. Esto es una realidad del ser humano. Hay momentos que son de mucha bendición. Hay momentos donde nos sentimos tan ilusionados con el Señor. Quizás fue cuando tú le conociste, cuando viniste por primera vez a la iglesia. Te empezaste a fijar, ¡ay, qué bonito la música! ¡Oh, qué bonito esto! ¡Oh, qué bonito lo otro! ¡Oh, qué bien! ¡Qué alegría! Pero también conforme va pasando el tiempo, también hay una realidad de que esa ilusión también puede ser que se pierda. Y llega un momento en que ir a la iglesia se puede convertir en algo tedioso. No sé si te ha pasado alguna vez. Yo sé que tú eres muy espiritual. Yo soy un poquito más carnal. Pero a veces me ha pasado que no tengo ganas de venir a la iglesia. No sé si te ha pasado alguna vez. Que digo, aquí con la mantita, ¿no? Y viendo Netflix también se está bien, ¿no? Y hay momentos que a lo mejor no tienes esa ilusión, esa pasión, porque la rutina pues también nos va afectando. Inclusive hay gente que ya pierde las fuerzas, las ganas de abandonar todo. Ya, por ejemplo, pierde ese brillo. Antes, por ejemplo, servirle era un placer, ahora ya no quieren servir. Antes saludar a los hermanos era una bendición, ahora ya no quieren saludar a los hermanos. Hay momentos que puede ser que pasemos por esta etapa donde perdemos esa ilusión, generamos esa desilusión. Y hay un texto muy interesante en la Biblia, que es Juan capítulo 6, versículo 66. Algo ha mencionado también nuestro hermano Armando en relación a esto, pero hay un paso previo, y es que dice la palabra que cuando Jesús llegó, ¿vale?, a la tierra, Jesús empezó su ministerio, dice la palabra que multitudes le seguían, ¿verdad? Dice que incluso iba a una casa y se agolpaban en la casa de tal forma que no entraba nadie más. Dice que a veces Jesús quería descansar con sus discípulos y llegaba la gente. A Jesús lo seguían multitudes. Era una revolución, un impacto. Y mucha gente, estoy seguro, dejaba de trabajar, dejaba de comer, dejaba de ciertas cosas por estar cerca de Jesús. Seguramente tú y yo también hubiéramos hecho eso, ¿verdad? ¿Sí? Eso espero. Pero fíjate que en un momento determinado Jesús al principio predicaba, la gente se maravillaba. ¿Quién es este? Tiene una sabiduría diferente, hacía milagros, sanidades. La gente le seguía y había muchos discípulos, no solamente 12. La Biblia dice que también estaban los 70 y había más discípulos todavía. Pero fíjate, en un momento determinado Jesús está enseñando una serie de cosas que los que estaban allí, había algunos que no les cuadraba ciertas cosas. Con su pensamiento, con su estructura. ¿Cómo puede ser que Jesús diga esto? No les cuadraba. Y entonces en ese momento, fíjate lo que dice Juan 6:66, dice, desde entonces, dice, muchos, ¿de qué? De sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, muchos de sus discípulos, fíjate que no eran visitantes, que no eran gente que pasó por allí, eran discípulos. Dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Hubo momentos en su vida que quizá esa ilusión, esa pasión, llegó el momento en que se desencantaron. Cuando algo no les pareció, cuando algo no cuadró con su mente, dijeron, hasta luego. Y esto con Jesús ha pasado muchas veces, porque hay momentos que, y hay que entender esto, Dios es un Dios que nos ama, un Dios que desea el bien para nosotros, pero también es un Dios que nos pide que a veces renunciemos a ciertas cosas. Y a veces no queremos renunciar a ciertas cosas de nuestras vidas, de nuestro pecado, de nuestro estilo de vida. Y Dios también nos pide esa renuncia. Y ahí es donde choca frontalmente el Evangelio con nuestra comodidad. Jesús estaba hablando y esta gente, a pesar de que era Jesús, que Jesús era el mejor de los maestros, ¿verdad? Jesús era capaz de lanzar un mensaje para niños, pero también para adultos, para jóvenes, para ancianos, y era capaz de conseguir que todos recibieran ese mensaje y de alguna forma captaba su atención. Agricultores, pescadores, todos los que se pusieran por medio. Jesús era un buen maestro, enseñaba bien. La gente se maravillaba con sus palabras. Pero sin embargo hubo gente, discípulos, que decidieron no seguir con él. Se desencantaron.
Y el desencanto, hermano, algo importante es que nos lleva a una vida fría, a una vida que ya no mira hacia adelante, sino que mira hacia atrás. Yo estoy seguro que tú conocerás personas, ¿vale? Conocerás personas que un día se encantaron con Jesús, se apasionaron en teoría con Él. Decían, yo le amo, pero luego, en un momento determinado, se fueron enfriando, se fueron desencantando y al final acabaron apartándose. Ya no andaban con Él, ya no caminan con Él, sino que se volvieron a su vida anterior, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no? Ahora, cuando ocurre esto en una persona que vive ese momento de frialdad, ese momento de sequedad, no es algo que tampoco ocurre así como así, de la noche a la mañana. Puede ser que sí, pero normalmente hay un proceso que los seres humanos, nosotros pasamos con el Señor. Mira, una de las cosas primeras que ocurre en nuestras vidas es esto. Cuando empezamos a tener una vida de sequedad, una vida donde estamos enfriándonos espiritualmente, si quiero usar esa palabra, una de las cosas que empieza a aparecer primero es que dejamos de orar. Dejamos de orar. La oración es vital. Y es curioso que es lo primero que dejamos de hacer. Lo segundo que dejamos de hacer, ¿sabes qué? De tener presente la palabra del Señor. La palabra de Dios se vuelve indiferente a nuestras vidas. Tú puedes venir a la iglesia, pero ya la palabra no produce el mismo efecto en tu vida. ¿Y es porque la palabra de Dios no tiene poder? No, porque dice la palabra que la palabra tiene poder. Es porque nosotros nos volvemos indiferentes. Ya es como que cerramos nuestro oído. Ya es como que decimos, esto ya lo he escuchado. Esto ya lo conozco. Y cerramos nuestro oído a la palabra. Estamos terminando un año, ¿verdad? Y yo te hago esta pregunta. ¿Cuántos cultos has venido tú a lo largo del año? ¿Lo has pensado? Bueno, pues no lo sé. A lo mejor una media de 50, 60 puede ser si llevas ya tiempo, ¿no? En este año. Pero ¿cuántos de esos mensajes quedan en nuestros corazones? ¿Cuántos de esos mensajes nosotros luego los meditamos y los ponemos en práctica? Yo estoy seguro que tú no, porque tú eres muy espiritual, pero yo sé gente que le pasa esto, que el lunes ya ni se acuerdan del mensaje. No se acuerdan. Que el martes ya olvídate. Y el miércoles ya no saben ni qué predicó. La palabra no hace efecto en la vida de la persona. No sirve de nada que tú te vayas de aquí diciendo, ¡ay, qué bonito! Cuando la palabra no hace efecto en tu corazón, en mi vida y en tu vida. Por eso, cuando llegamos a ese punto de una vida de sequedad, a una vida fría espiritualmente, no es porque ha sido de repente, no, es un proceso. Y una de las cosas que empezamos a hacer es que ya somos indiferentes a la palabra. No solamente no pasamos tiempo con la palabra en nuestras casas, sino que ya hasta en el mismo culto somos indiferentes ante la palabra. Otra cosa que ocurre después también es, fíjate, un aumento de las corrupciones interiores. Es decir, esa persona ya se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que quiere su carne hacer. Y ahí es donde viene también el pecado. La Biblia nos habla de una palabra que es la concupiscencia, que tiene que ver con los deseos, nuestra concupiscencia, los deseos de la carne. Y ya empezamos a tontear con ciertos pecados, con ciertas cosas. Empieza a haber un amor al mundo y no al Señor. Empezamos a mirar atrás y vemos las cosas del mundo y decimos, ay, esto me gustaba más, ay, es que aquí me lo pasaba mejor, ay, es que... Y empezamos a mirar atrás las cosas del mundo. Hay una disminución, fíjate, del amor hacia los creyentes y empieza a haber un aumento del amor al yo. Cuando antes tú decías, por ejemplo, imagínate, fulanito, Antoñito no ha venido al culto, voy a llamarlo para ver qué pasa. Así que ahora ya no llama a nadie. ¿Para qué? Donde antes querías saludar a tus hermanos, ahora ya no quiero saludar a nadie. Y ni que me pregunten. Ya es una vida de un yo. Y lo peor de todo es cuando ya se planta y se establece en nuestra vida una falta de temor a Dios. El temor a Dios es un respeto reverente de saber que Dios está en la iglesia, pero también Dios está en mi casa, Dios está en la calle. Y yo vivo una vida conforme
a Dios, para honrar a Dios. Pero cuando el temor a Dios desaparece, entonces ya hay una vida totalmente a la deriva. Una vida que dice, ya da igual todo. Una vida de sequedad. Una vida fría. ¿Y cuántas veces hay personas que llegan y dicen, pastor, mi vida es fría, soy insensible, me he vuelto insensible? No es que aparece así, es que hay un proceso. Y todo comienza, fíjate, con la oración, pero también tiene que ver con el temor a Dios. De la pasión se pasa al sequedad. Y claro que pueden existir otros factores, pero estas cositas que te he dicho yo creo que son vitales en nuestras vidas. Fíjate, el Salmo 32 es un salmo bonito, es un salmo que tiene que ver con la comunión con Dios y con la gratitud que David recibe por el perdón de sus pecados. Dicen que Lutero era su salmo favorito, eso dicen. Y hay una frase muy interesante en el versículo 4 que dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y fíjate, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que antes era productivo, lo que antes era bonito, se volvió, dice, un sequedal del verano. Vosotros sabéis, los que vivís aquí de hace tiempo, el calor que hace aquí, ¿verdad? En Lucena. ¿Y cómo se pone la hierba en el verano? Bueno, es que casi está quemada. Pues eso es lo que David está expresando. Mi vida se volvió así. Un sequedal, algo inerte, algo que no tenía vida. Cuando el pecado estaba presente. Apocalipsis 3:15, 16 nos habla de una iglesia que es la iglesia de la Odisea. No sé si alguna vez lo has escuchado. Pero dice, me lo puedes ir poniendo por favor, Apocalipsis 3 del 15 al 16. Dice que Dios le habla a esta iglesia y le dice esto, mira, yo conozco tus obras. Dice que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Y después el siguiente versículo dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio, dice, te vomitaré de mi boca, te rechazaré. Pero este mensaje que tú ves aquí no es un mensaje de condenación, no es que Dios le está diciendo, vais a ir al infierno. Lo que Dios le está trayendo es un aviso en un momento de sequedad, en un momento donde la tierra es árida. Lo que Dios le está diciendo es, ustedes ahora mismo, cristianos, estáis siendo indiferentes. Da igual si soy frío o soy caliente. Da igual si voy con Dios o no voy con Dios. Da igual si sirvo o no sirvo. Da igual si me congrego o no me congrego. ¿Cuánta gente a veces hay así? Que es indiferente a las cosas de Dios. Porque su corazón es tierra de sequedad. Y Dios les dice a ellos, ojalá fuese de un bando o de otro. Pero lo que Dios está manifestando es tibieza, indiferencia. Me da igual. Si voy bien, si no voy, pues ya está. Y muchas veces eso habla de una vida de sequedad, una sequedad espiritual. Y fíjate, si Dios, podríamos pensar, bueno, vaya regañina que le está metiendo Dios aquí. Pero si Dios no lo amase al pueblo, si Dios no amase a la iglesia, si Dios no lo amase, no le estaría corrigiendo. Porque la Biblia dice esto, que Dios al que ama, corrige, disciplina. ¿Y qué es la corrección? Nosotros lo vemos como castigo, ¿no? Ay, Dios es malo, Dios castiga. No. La corrección es que si tú vas para acá, hay un indicador, hay algo que te hace ir hacia el otro lado. Cuando la Biblia habla de la vara y del cayado, son dos instrumentos que el pastor utiliza para corregir, para indicar, para llevar. Lo que Dios está haciendo aquí con la iglesia de la Odisea es lanzándole un aviso. Tenéis que cambiar. Tenéis que pasar de ser un sequedal a ser tierra fértil, donde haya agua. Y como te digo, esta no es una palabra de desánimo, es una palabra de ánimo. Y el texto que hemos leído también es una palabra de ánimo. Si lo volvemos a leer, Isaías 44 empieza diciendo así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Quién está hablando ahí? ¿Está hablando Isaías? Está hablando Dios.
Pero quiero decirte una cosa importante. Hay una palabra de esperanza, hay una palabra de ánimo. Es una palabra de bendición. Dice, yo, Dios, no Isaías, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y esa cuestión del yo, quiero que lo podamos ver un momento, es que tenemos que pensar esto y entender esto. Solo Dios puede revitalizar algo. Solo Dios puede traer vida. Solo Dios puede, solo su Espíritu puede transformarnos. Muchas veces te habrá pasado que cuando hablamos en la calle con alguien, ¿no? Nosotros tenemos todo el deseo de que esa persona se convierta. Pero la palabra nos dice que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos, pero el que tiene que tocar el corazón es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no lo toca, nosotros no podemos hacer nada. Porque somos seres limitados. Cuando nosotros estamos en un sequedal, lo primero que tenemos que entender es que es Dios el que da ese agua. Es Dios el que lo produce, que no son obras de hombre, que el único que puede hacerlo es el Señor. Fíjate que en un momento determinado Jesús está hablando con la samaritana en Juan 4, 13 y 14. No hace falta que lo busque, yo te lo leo. Dice que Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, el agua natural, el agua normal, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, fíjate, dice, el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está hablando de un agua viva. Y cuando habla de un agua viva, quiero definirte esto, es algo capaz de satisfacer, mira, lo más profundo de nuestro ser. Nos hace sentirnos saciados y realizados, aun cuando nos falten otras cosas. A eso se refiere Jesús cuando habla de ese agua viva. A pesar de que nos falten cosas económicas, materiales, personales, esa persona se siente saciada. Esa persona se siente completa. Esa persona puede descansar. Ese es el agua que Jesús dice. Es una promesa que vemos en este texto de Isaías. Dios quiere derramar de su espíritu, dice, de traer agua en medio del sequedal. Es algo que Dios hace. Pero también hay algo muy importante, y es que hay una parte que nos toca a nosotros también. Cuando una persona quiere realmente recibir, ser revitalizado por el Espíritu, hay dos cosas que quiero decirte. Lo primero es que es importante que tú y yo reconozcamos nuestro sequedal. Hablar y hacer un acto de honestidad. ¿Por qué digo hablar? Porque muchas veces estamos en un sequedal y no somos capaces ni de pedir ayuda. No somos capaces ni de decir, me siento desanimado, me siento frío, me siento que no estoy en mi mejor momento con Dios. Hay cosas que nos cuesta decirlas, pero escúchame, son importantes también que las hablemos. Son importantes también que podamos apoyarnos los unos a los otros. Pero es importante poder reconocer cuál es mi situación. Y esto tiene que ver con hacer un autoexamen. Con ver mi vida y decir, ¿cómo estoy ahora mismo caminando? ¿Qué es lo que me está pasando? Es verdad que vivimos en una sociedad que lo que nos dice es, da igual, tú tira para adelante, tú no pienses, tú actúa, tú disfruta, tú camina. Pero es importante hacer una evaluación. Hace unos días estaba hablando con una chica y esta chica, por ejemplo, me decía, yo cuando llego a mi casa lloro y no sé por qué lloro, pero lloro, me dice. Y yo le dije, es importante que te pares a revisar por qué ocurre eso. Porque llega un momento en que la chica dice, bueno, ya, es como algo ya. No, tenemos que analizar por qué. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Por qué hay un sequedal en mi vida? Revisarnos es algo muy importante. Es lo que Dios le estaba pidiendo a la iglesia de la Odisea. Analizad vuestras obras, ver cómo estáis caminando. Hay un texto también que Dios le dice al pueblo, dice, meditad en vuestros caminos. Y lo dice varias veces. Tú y yo tenemos que revisar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra comunión con Dios.
Si estamos más en un sequedal que en una tierra fértil. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo tener sed cuando has perdido la fuerza? Muchas veces cuando alguien está así, ¿no? Solemos decir esto, ¿no? Estoy desanimado. Bueno, ora. Y la persona dice, si no tengo ganas de orar. Lee la Biblia. Es que no tengo ganas de leer la Biblia. No sé si te ha pasado eso. Ve a la iglesia. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Y eso es una realidad también. Porque cuando uno está en un sequedal, se pierde esa fuerza. Ahora, ¿cómo tener esa sed si no tengo fuerza? Si no tengo ánimo. Si estoy en una etapa de frialdad. Fíjate que quiero ponerte este ejemplo. Jesús, cuando inició su ministerio, lo primero que hizo fue presentarse ante Juan el Bautista, y dice que Juan el Bautista lo bautizó, ¿verdad? Entonces en ese momento ocurrió algo único, insólito. Dice la palabra que el Espíritu Santo descendió, Jesús estaba allí presente, y que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿verdad? Pues si tú sigues leyendo el siguiente capítulo, dice que entonces el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Qué es el desierto? Un lugar de soledad, un sequedal. Y allí estuvo Jesús 40 días. Y entiéndeme, Jesús tuvo cierta debilidad como ser humano. Empezó a tener hambre. Y en ese momento entonces aparece el diablo. ¿Y qué le dice el diablo? Dice: bueno, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, ¿no? Le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras, ¿qué? Se conviertan en pan. Tienes una necesidad, estás en un tiempo de sequedad, tírale para eso. Pero Jesús hace algo interesante. Jesús no se pone a negociar con el diablo, no se pone a decir: hombre, tú sabes que yo ahora mismo pues siento esto, siento... No, Jesús le dice esta frase: escrito está. ¿Sabes qué pasa? Y esto es muy importante. Cuando estamos en un sequedal, escucha lo que te voy a decir, porque esto te puede salvar la vida. Cuando estamos en un sequedal no puedes guiarte, no puedes basarte en las emociones. Tienes que basarte en las convicciones. En las convicciones. Si yo no siento orar, yo tengo que orar. Si yo no siento leer la Biblia, yo tengo que leer la Biblia. Si yo no siento congregarme, yo tengo que congregarme. Porque eso es lo que me va a salvar la vida. No es lo que yo siento, no es cómo me siento, es lo que dice la palabra. Escrito está. Jesús no empieza a decir: ay, me siento así, me siento así. No, Él dice: la palabra dice esto. Y entonces cuando Jesús una y otra vez refiere la palabra, ¿sabes lo que ocurrió? Dice que el diablo lo dejó. Y él salió de ese desierto. Esto es una ilustración, ¿vale? Para que me lo entiendas. Pero es algo que pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros no caminamos por las emociones, sino que caminamos en las convicciones, hay un momento que también el enemigo cesa. Y hay un momento en que el desierto termina. Y entonces empezamos a tener esa vida abundante de agua, de ríos de agua viva. Por eso el texto me encanta, porque dice: yo derramaré aguas sobre el sequedal. Sobre ese sequedal. No seas guiado, hermano, por emociones, sino por convicciones. Y en esos momentos no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo necesito. ¿Y sabes qué es lo que tú y yo necesitamos en un momento de sequedad? ¿Te lo digo? Fíjate qué sencillo: acercarnos a Dios. Dice la palabra en Santiago 4:8. Hay una promesa, dice: acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Te he dicho antes, este agua, este cambio del sequedal no es algo que tú y yo podamos producir. A veces nos obsesionamos. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo? No. Acércate a Dios, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros y Él producirá esos ríos sobre el sequedal. Derramará de su espíritu sobre nuestras vidas.
Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y fíjate, y mi bendición sobre tus renuevos. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Mira, lo que Dios quiere hacer no es solamente con tu vida, es también con tus generaciones. Pero la parte que a ti y a mí nos toca es acercarnos a Dios. Juan 7, 37 al 39. El 37 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, fíjate lo que dijo Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí. Apocalipsis también 2, 21, 6. ¿Me lo puedes poner? Fíjate qué bonito este texto. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, fíjate lo que dice, yo le daré gratuitamente. ¿Qué tienes que pagar? Nada. Solo tienes que acercarte. Le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Le daré gratuitamente. Al que tuviere sed, yo le daré. ¿Sabes? Cuando tú estás en un sequedal, quizá no tienes la fuerza, pero sí reconocemos que tenemos sed. Sí reconocemos que necesitamos ese agua. Sí reconocemos que necesitamos esa renovación. Pero ahí es donde te digo que una cosa son tus emociones y otra cosa son tus convicciones. El desierto lo vas a vivir en algún momento de tu etapa de tu vida. Pero en el desierto hay dos opciones. O lo cruzas o mueres en el desierto. Acércate a Dios. No te pongas a pensar, ¿cómo puedo hacer que ríos de agua viva vengan? Que yo... No los produces tú. Solo acércate. El que tenga sed, venga y beba. Y yo le daré. Es Dios el que lo hace.